Gravedad inducida entre neutrones y neutrinos. La gravedad inducida entre neutrones y neutrinos es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de la física de partículas y la teoría de la gravedad. Aquí tienes una explicación simplificada. Neutrones son partículas subatómicas sin carga eléctrica que se encuentran en el núcleo de los átomos. Neutrinos son partículas elementales con masa muy pequeña y sin carga eléctrica que interactúan débilmente con la materia. Gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que describe la atracción entre objetos con masa. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una deformación del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Los objetos con masa, como los neutrones y los neutrinos, interactúan gravitacionalmente porque deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Sin embargo, la interacción gravitacional entre neutrones y neutrinos es extremadamente débil debido a la pequeña masa de los neutrinos. La gravedad inducida entre estas partículas es tan pequeña que es prácticamente indetectable en la práctica. En resumen, si bien existe una interacción gravitacional entre neutrones y neutrinos, es extremadamente débil y no tiene un impacto significativo en el universo. ¿Qué otros tipos de interacciones existen entre neutrones y neutrinos además de la gravedad? Además de la gravedad, que como ya mencionamos es una interacción extremadamente débil en este caso, existen otros tipos de interacciones entre neutrones y neutrinos. Interacción débil, esta es la interacción principal que involucra a los neutrinos. Es responsable de la desintegración beta, donde un neutrón se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Los neutrinos también pueden interactuar débilmente con los protones dentro de los neutrones, aunque este proceso es menos probable. Interacción electromagnética. Los neutrones, al carecer de carga eléctrica, no interactúan directamente con el campo electromagnético. Sin embargo, los neutrinos, aunque también son eléctricamente neutros, pueden interactuar con el campo electromagnético a través de un proceso llamado scattering de neutrinos por electrones. Este proceso es muy raro y solo se ha observado en experimentos de física de alta energía. En resumen, las interacciones entre neutrones y neutrinos son principalmente a través de la interacción débil, con la interacción electromagnética siendo un proceso mucho más raro. La interacción gravitacional, aunque técnicamente existe, es extremadamente débil y no tiene un impacto significativo en la interacción entre estas partículas. ¿Existen otros tipos de partículas que interactúen con los neutrinos de forma similar a la interacción electromagnética? Si bien la interacción electromagnética es un proceso muy raro para los neutrinos, existen otros tipos de partículas que interactúan con ellos de manera similar, aunque no a través de la fuerza electromagnética. La principal interacción que involucra a los neutrinos es la interacción débil, como ya mencionamos. Esta interacción es mediada por bosones W y Z, partículas intermediarias que son responsables de la interacción débil. Bosones W son responsables de las desintegraciones beta, donde un neutrón se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Bosones Z participan en las interacciones neutras, donde un neutrino interactúa con otro neutrino o con otras partículas sin cambiar su tipo. Por lo tanto, aunque la interacción electromagnética es muy débil para los neutrinos, la interacción débil juega un papel fundamental en su comportamiento y en la forma en que interactúan con otras partículas. ¿Qué tipo de experimentos se realizan para estudiar la interacción débil de los neutrinos? Los experimentos para estudiar la interacción débil de los neutrinos se basan en detectar las reacciones que involucran a estas partículas, ya que su interacción con la materia es extremadamente débil. Algunos de los tipos de experimentos más comunes son: 1. Experimentos de detección de neutrinos solares. Estos experimentos buscan detectar neutrinos producidos en el Sol a través de reacciones de fusión nuclear. Se utilizan detectores de gran tamaño que contienen sustancias como cloro, galio o agua pesada, que pueden interactuar con los neutrinos a través de la interacción débil. El experimento Homestake, por ejemplo, utilizó un tanque de 380 metros cúbicos de percloroetileno, C2Cl4, para detectar neutrinos solares a través de la reacción E+37Cl37Ar. 2. Experimentos de neutrinos atmosféricos. Estos experimentos estudian neutrinos producidos en la atmósfera terrestre por la interacción de rayos cósmicos con los núcleos atómicos.
Se utilizan detectores subterráneos para minimizar el ruido de fondo y detectar neutrinos que interactúan con la materia del detector. El experimento Super Kamiokande, por ejemplo, utiliza un tanque de agua de 50.000 toneladas para detectar neutrinos atmosféricos a través de la reacción de Cherenkov. IE. 3 experimentos de neutrinos de reactores nucleares. Estos experimentos estudian neutrinos producidos en reactores nucleares durante la fisión nuclear. Se utilizan detectores cercanos a los reactores para estudiar la interacción débil de los neutrinos y sus propiedades. El experimento Double-Shells, por ejemplo, utiliza un detector de gran tamaño para estudiar la oscilación de neutrinos, un fenómeno que demuestra que los neutrinos cambian de tipo a medida que viajan. 4. Experimentos de neutrinos de aceleradores. Estos experimentos utilizan aceleradores de partículas para producir haces de neutrinos de alta energía. Estos haces se dirigen a detectores especiales para estudiar la interacción débil de los neutrinos y su estructura interna. El experimento MINOS, por ejemplo, utiliza un haz de neutrinos producido en el Fermilab para estudiar las oscilaciones de neutrinos y medir la masa de los neutrinos. Estos experimentos han permitido obtener información crucial sobre la interacción débil de los neutrinos, como su masa, su mezcla y sus interacciones con otras partículas. La investigación en este campo continúa con el objetivo de comprender mejor la naturaleza de los neutrinos y su papel en el universo. ¿Qué información se puede obtener de estos experimentos sobre las propiedades de los neutrinos? Los experimentos con neutrinos nos han permitido descubrir y comprender muchas de sus propiedades, algunas de las cuales eran completamente desconocidas hasta hace relativamente poco tiempo. Aquí te presento algunas de las propiedades de los neutrinos que se han podido determinar gracias a estos experimentos. Masa. Aunque inicialmente se creía que los neutrinos eran partículas sin masa, los experimentos de oscilación de neutrinos han demostrado que sí tienen masa, aunque muy pequeña. Los experimentos de neutrinos solares y atmosféricos, como Super Kamiokande, han sido cruciales para determinar que los neutrinos cambian de sabor, electrónico, mónico o tauónico, a medida que viajan, lo que solo es posible si tienen masa. La masa de los neutrinos es aún un misterio, pero se sabe que es mucho menor que la de otras partículas fundamentales como el electrón. Número de tipos. Los experimentos con neutrinos de reactores nucleares y aceleradores han demostrado que existen 3 tipos o sabores de neutrinos: electrónico, mónico y tauónico. Cada sabor está asociado con un leptón cargado correspondiente: electrón, muón y tau. La existencia de estos 3 sabores se confirmó al observar la desintegración del bosón Z, que puede decaer en cualquier tipo de neutrino ligero y su antineutrino. Interacción débil. Los experimentos con neutrinos solares, atmosféricos y de aceleradores han permitido estudiar la interacción débil de los neutrinos con la materia. Estos experimentos han confirmado que los neutrinos interactúan principalmente a través de la interacción débil, siendo esta la responsable de la desintegración beta y otras reacciones nucleares. Oscilación de neutrinos. Los experimentos de oscilación de neutrinos han demostrado que los neutrinos cambian de sabor a medida que viajan. Este fenómeno es un efecto cuántico que se produce debido a la mezcla de los estados de masa de los neutrinos. Los experimentos de oscilación de neutrinos han permitido determinar los parámetros de mezcla de los neutrinos, que describen la probabilidad de que un neutrino cambie de sabor. Estructura interna. Los experimentos con neutrinos de aceleradores, como MINOS, están diseñados para estudiar la estructura interna de los neutrinos. Estos experimentos buscan determinar si los neutrinos son partículas puntuales o si tienen una estructura interna. Naturaleza de los neutrinos. Se está investigando si los neutrinos son partículas de Dirac, con una antipartícula distinta, o de Majorana, donde la partícula y la antipartícula son la misma. Los experimentos de desintegración doble beta sin neutrinos buscan determinar si los neutrinos son partículas de Majorana. Si se confirma que los neutrinos son de Majorana, esto tendría implicaciones profundas para la física de partículas y la cosmología. En resumen, los experimentos con neutrinos han revolucionado nuestra comprensión de estas partículas fundamentales. Han permitido determinar su masa, su estructura interna, sus interacciones y su papel en el universo. La investigación en este campo continúa con el objetivo de desentrañar los misterios que aún rodean a los neutrinos y su papel en el universo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl